Bueno, entonces, las células madres embrionarias también se van a dividir en células madres embriónicas, células madres germinales y células madres de los teratomas y pterocarcinomas. Esta es muy importante, esta última, porque debido a que ya están reconociendo o están aprendiendo a trabajar o están aprendiendo a su evolución, es como podrían tomar en cuenta el tratamiento de los teratomas y de los pterocarcinomas derivados de la investigación que están teniendo acerca de las células madres. Las células embriónicas derivan de la masa celular interna del embrión, esto como les había mencionado, desde el día de inicio hasta el día 14, ¿sí? Son totipotenciales y también se comportan como pluripotenciales. A partir de ellas hay muchas divisiones celulares. Principalmente las células embrionarias o en células embriónicas pueden y tienen la característica de generar las tres matrices embrionarias o las tres láminas germinativas, que son ectodermo, endodermo y mesodermo. Entonces puede haber muchas divisiones celulares. Sugieren con la que forman parte del tejido especializado. Entonces, ¿cuándo nosotros obtenemos una célula embriónica? Pues propiamente en las células del cordón umbilical o las células de la placenta. Las germinales se localizan en la cresta germinal de los fetos, lugar donde se produce la diferenciación de las líneas germinativas, vuelvo a repetir, ectodermo, mesodermo y endodermo, y de la de los teratomas y pterocarcinomas. Estas se van a localizar, la teoría dice que se localizan en las gónadas en forma de tumoraciones. Estas células son diferenciadas en tumores, se forman a partir de células madres pluripotenciales de carcinoma embrionario, que derivan a su vez en células germinativas del embrión por post-implantación. Quiere decir que, pues como una de las teorías dice que nosotros nacemos ya con células teratogénicas o células pterocarcinomas, pero en algunos casos no se proliferan o no van a generarse. En algunos otros pacientes sí tienen la capacidad de crear patologías. Entonces, tomando en cuenta ya la clasificación anterior, tenemos las células madres organoespecíficas o las células madres adultas. Estas propiamente son derivadas de las células embriónicas. Como les había comentado hace un rato, nosotros las tomamos de cordón umbilical o las tomamos, de placenta. Una de las características importantes que tienen estas células embriológicas es que aún no tienen un código desarrollado, un código genético desarrollado. Por eso aquí en ocasiones los pacientes me llegan a preguntar, oye, pero tú me vas a poner una célula madre, ¿cómo sé que esa célula madre está limpia? ¿Cómo sé que no me estás cargando de alguna enfermedad que tiene ese paciente? Pues aquí es donde está la respuesta. Aún no se genera propiamente el ADN especializado, que ya esto se va a generar ya después de la etapa de blastocito, ya cuando comienza su etapa embrionaria. Es decir, esta célula madre órgano específica tiene la capacidad de especializarse en un órgano en concreto y también no solo en el embrión, sino también en el adulto, que es básicamente la investigación que se está haciendo de lleno. Estas células son ideales para la medicina regenerativa, la ingeniería del tejido y la terapia de sustitución celular. Esto se debe principalmente a la capacidad de diferenciar en múltiples líneas celulares. Quiere decir que una célula embrionaria, órgano específica, que es la que estoy utilizando, no solo puedo implantársela al paciente para poder generar. En ocasiones me llegan a preguntar, ¿y cómo sé que llega o cómo podría ser que llegue esta célula en específica? Pues ahí viene otra parte, otra rama de la medicina, de este tipo de medicinas regenerativas, que son las peptonas. Las peptonas prácticamente son proteínas encargadas de buscar un órgano diana.
tomamos en cuenta un órgano diana que es un órgano blanco. Una diana es un blanco. Un órgano que está enfermo es un órgano blanco, ¿sí? Porque luego aquí viene la discusión. Oye, no, es que un órgano blanco son los que generan hormonas. No. Una diana es un órgano específico, un órgano blanco. Esto sería unir una célula embrionaria con una peptona, ¿sí? Bueno. Dentro de esto, entonces, también, dentro de la medicina regenerativa, están habiendo bancos, estos bancos de células madres, donde sus hijos nacen, digo sus hijos porque nosotros ya no tenemos ningún dato anterior, y la placenta o el cordón umbilical que le quitaron o que ustedes expulsaron, lo pueden guardar en un banco de células madre. Esto es por si en algún momento de la vida el paciente llega a tener alguna deficiencia orgánica, pues con estas células que tienes guardadas en tu banco, pueden generarte un órgano nuevo que es tuyo. Por eso dice que es terapia, la ingeniería de los tejidos. ¿De acuerdo? La aplicación de la terapia celular son de gran aceptación y han sido reconocidas en la comunidad científica como en la comunidad internacional. Así es como se va a desarrollar o como vamos a tomar nosotros en el caso de las células madres, organoespecíficas, embrionarias, que nos sirven tanto en la etapa embrionaria como en la etapa adulta. Con respecto a una de las líneas de investigación más atractivas que estudian los beneficios de las células madres como moduladoras y de la reparación, esta tiene la característica de la regeneración de órganos y tejidos, principalmente una de las ramas donde más se ha estudiado la medicina celular o la medicina bioregenerativa es en la implantología. Esto cabe mencionar que las plaquetas que se comportan como una célula madre de tipo pluripotencial ahí fue donde nació, en la implantología. Me preguntan, bueno, ahorita esa parte se los puedo decir, son con peptonas, ¿sí? Bueno, entonces, la parte donde más ha tenido auge la investigación de las células madres es en la implantología dental. Y aquí tenemos una célula madre interna, que es propiamente una célula blastocítica o embrioblástica. Tiene diferentes bases. Viene la ovulación, después el cigoto, la mórula y el blastocito. En este momento toman la muestra y se hace ex vivo. Quiere decir que se hace en un laboratorio, se hace en un cultivo estas células embrionarias, que es propiamente lo que nosotros conocemos como células mesenquimales o células embrionarias vivas. In vivo, que ya es propiamente donde se hace a nivel cuerpo, pues ya una vez que pasó la etapa blastocítica, comienza la germinación de las tres láminas, valga la redundancia, láminas germinativas, donde tenemos el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Propiamente cada uno de ellos, el ectodermo va a generar cerebro y piel, el mesodermo sangre y músculo, todavía generan mucho más órganos, y el endodermo, al principio ectodermo, al último endodermo, intestinos e hígado. En este momento nosotros tomamos también y podemos generar cualquier tipo de este órgano específico u órgano especializado. Por eso es que yo tengo o me interesa tomar las células embrioblásticas o las células madres desde este punto de vista. Una de las teorías de las células madres dicen que una de las mejores características que podríamos tener o el paciente pueda tener una aceptación mayor tocante a la pregunta que me hicieron hace un rato de cuál podría ser la forma de que llegue una célula madre a un órgano específico o a un órgano blanco o un órgano diana. Podríamos también, y dentro de este artículo que dentro de la bibliografía viene, dice que se recomienda combinar las células plaquetarias o el plasma rico en factores de crecimiento junto con las células embrionarias.
Esto para favorecer que los factores de crecimiento identifiquen a la célula y ayuden a la regeneración del tejido. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene ya poco cartílago en una rodilla, por poner un ejemplo, en ese momento puedo inocuar o puedo poner una célula embrionaria junto con el factor de crecimiento plasmático y así apoyar a la regeneración del paciente. También entonces, si yo tengo un paciente con una patología de diabetes, que el páncreas no está funcionando de forma correcta, pongo entonces así la célula madre, el plasma y podría todavía adicionar una peptona para que ésta me lleve todo el cóctel hacia el páncreas y pueda tener una facilidad de poder desarrollar células nuevas, ¿sí? Debido a que, como les comento, las células madres o embrionarias, que son las que ya estamos entrando en materia, pueden diferenciarse en ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces, pues básicamente son las 3 láminas germinativas del cuerpo o las 3 láminas que me generan en total todos y cada uno de los órganos y células del cuerpo humano. Las células madres también pueden clasificarse atendiendo a su origen en las células madres adultas como CMA y células madres embrionarias como CME. Pongan mucha atención a estas siglas porque más adelante solo voy a hablar por las siglas que ya tenemos en este lado. ¿De acuerdo? Entonces, la CMA. Las CMA son células multipotenciales. También son conocidas como órganos específicas, ya que generan los tipos de tipos celulares del mismo tejido. Estas provienen de embriones. Actualmente se conocen 3 fuentes para obtenerlas. Las 3 fuentes para obtenerlas son embriones que no llegan a utilizarse en los procedimientos de blastocitos producidos por la fertilización in vitro. Esto recuerden que hacen todo esto en la ingeniería de la implantología, propiamente en la terapia reproductiva, ¿sí? Cuando no se llegan a implantar, entonces se toman y se hacen ya propiamente in vitro la generación de estas células embrionarias. En caso de embriones creados de células somáticas por técnica de transfección, ¿sí? Y también la última, que serían las líneas de CME ya existentes, las cuales se obtienen de cultivos celulares. ¿Cómo llevan a cabo ese cultivo celular? Pues toman una placenta, toman un cordón umbilical y lo llevan a un cultivo in vitro para que pueda generar así una cantidad de células. Por ejemplo, tenemos a los pacientes o a los laboratorios que me dicen: te voy a vender 10 millones de células mesenquimales, ¿sí? Estos 10 millones de células mesenquimales, ellos ya las cultivaron, ya saben que son exactamente o aproximadamente 10 millones de células mesenquimales. No así cuando yo pongo un implante de trozo o un implante de un liofilizado de células madre. ¿Por qué? Porque muchas veces me han preguntado los pacientes: oye, tengo una duda, ¿cuántas células tiene el implante que me estás poniendo? Si es una célula de trozo, si es un implante de trozo de células madres, que yo ya no lo trabajo, o un implante de liofilizado, que es un desecado de las células secundarias, entonces en ese momento sí puedo decir, no puedo decir, sabes que no sé cuántas células me va a generar. Solo sé que esa célula o esa característica que tiene va a poderse regenerar, va a poder diferenciar porque es una célula germinativa. ¿Cuántas células me va a generar? No tengo idea. Lo que sí te puedo decir que si yo te pongo unas células vivas mesenquimales, tengo la certeza que el laboratorio me está dando 10 millones, 28 millones, 50 millones o 100 millones. Entonces, las CMA se derivan principalmente de la médula ósea, que son capaces de generar todos los tipos de células de la sangre y de las células del sistema inmune. También han sido aisladas de la piel, del tejido adiposo
de los ligamentos periodontales, de las membranas sinoviales, del hueso trabecular, ¿A poco? del sistema nervioso, entre otros. Por ahí alguien puede apagar su micrófono, por favor. Sí, entre otros tipos de células. En el caso de las células totipotenciales, como ya les había hecho mención hace un rato, que son las células que más nos interesan, porque son las células que más nos interesan debido a que son totipotenciales. Y como habíamos hecho mención hace un rato, son las que tienen la característica de poder regenerar en cualquier tipo de órgano o célula, ¿sí? Únicamente el cigoto y las descendientes de las dos primeras divisiones son células totipotenciales, ya que tienen la capacidad de formar tanto el embrión como el trofoblasto de la placenta. En ese momento, entonces, es la única forma. Cuando ustedes adquieran una célula madre, pues si le dicen que es una célula totipotencial, por ende ustedes ya saben que la tomaron de un embrión in vitro que estuvo o que tomaron a muestra del día 7 hasta el día 14. Las células pluripotenciales, ¿sí? Estas células pluripotenciales, a los 4 días de las células totipotenciales empiezan a diferenciarse y forman el blastocito y la masa celular interna. Las células, estas últimas, son consideradas pluripotenciales y pueden diferenciarse en las 3 primeras líneas germinativas: ectodermo, mesodermo y endodermo, pero pierden la capacidad de formar la placenta y la queratinizan. Entonces, quiere decir que cuando yo adquiero, y de hecho así es, la mayoría de las células que yo adquiero en el laboratorio o así en los lugares donde me venden células madres, pues propiamente se refieren a estas células que son pluripotenciales. Estas células que son pluripotenciales son las que me van a dar la característica de formar estas 3 láminas. ¿Por qué? Yo ya no requiero la placenta. Yo ya a los pacientes que les estoy poniendo ya no requiero la placenta. Solo requiero las 3 láminas germinativas, que son endodermo, mesodermo y ectodermo. Cada una de ellas: piel, músculo, sistema nervioso. Bueno, y vuelvo a repetir, las multipotenciales son células capaces de producir un rango limitado de linajes de células diferenciadas de acuerdo con su localización. Por ejemplo, las CN, que son células madres del sistema nervioso central, tienen la potencia de generar 3 tipos de células: neuronas, oligodendrocitos y astrocitos. Que hasta hace algunos años todavía se creía que las neuronas no se podían regenerar, pero oh sorpresa, se llevaron que sí, las células sí se pueden regenerar, pero en menor cantidad, claro, y se le conoce como neuroplasticidad. Las unipotenciales, como ya habíamos mencionado hace un rato, son células capaces de generar un solo tipo de células específicas. Por ejemplo, las células madres de la membrana basal, las epidérmicas, interfoliculares, que producen únicamente escamas queratinizadas. Son las unipotenciales. ¿Cuáles son los mecanismos de acción de las células madres? Propiamente, pues los mecanismos de acción de las células madres son hipotéticos. Quiere decir que están en estudio, están en medición, todavía están viendo cómo es la mejor forma para que poder... Recuerden que los científicos, todos aquellos que hacen medicina científica, todos aquellos que hacemos medicina científica, está relacionado directamente con el mecanismo que lleva a cabo. Pues el mecanismo de reproducción de las células madres es parácrino y en ocasiones también se describe como endócrino. Parácrino quiere decir que si se generan en el lugar donde la estoy aplicando. En este caso, pues
nosotros vamos a aplicar las células madres, por lo regular, siempre las vamos a aplicar en el plexo solar, o propiamente el nombre lo recibe como plexo hipogástrico. El hipogástrico es uno de los plexos que tiene mayor influencia o mayor irrigación y también tiene muchísima inervación en esa zona. Aquellos que conocen acupuntura, pues se aplican en el 27 de estómago, las células madres. En este caso, se puede, en el caso de las liofilizadas o en el caso de las células madres de trozo, les vuelvo a repetir, yo no trabajo de trozo, ya trabajo con otro tipo de células. Y también las células madres, o aplicables de forma intravenosa. Estos serían las células madres mesenquimales, pero no solo se queda ahí. Quiere decir que si yo tengo un paciente que quiera que le ponga células madres mesenquimales en cara, puedo ponérselas. Simplemente lo adiciono con los factores de crecimiento plaquetarios. Si yo quiero ponerle a un paciente células madres en rodilla, pues se la puedo poner. Solo tengo que adicionarlo con el plus de los factores de crecimiento. Es muy importante entonces que una plaqueta que se comporta como una célula madre pluripotencial es porque tiene la capacidad de adaptarse y generar ARN mensajero y poder así prescribir o transcribir el código genético de la célula que está identificando. En este caso, pues la célula que está identificando es donde se va a aplicar. Ahora viene la gran pregunta. Como había mencionado hace un rato, un órgano diana, entonces quiere decir que si yo pongo una célula implantada o yo pongo una célula mesenquimal, pues propiamente a estos pacientes que yo les estoy aplicando una célula mesenquimal de forma intravenosa o de forma implantada en el tejido celular subcutáneo, pues la gran característica es que va a ir absorbiéndose o va a llegar al órgano que más lo requiera. Si yo quiero ser más específico, pues puedo poner entonces así, como ya hace un rato lo había mencionado, peptonas para páncreas o peptonas para pulmón, aquellos pacientes que tengan problemas respiratorios como asmas bronquiales o los ahorita post-COVID con las EPOC. De hecho, yo estoy trabajando muchísimo con las células madres en pacientes post-COVID o pacientes diabéticos en los cuales requiero pues propiamente requiero peptonas pancreáticas, peptonas hepáticas y peptonas hipofisiarias, y sobre todo voy a poner el implante de células madres, de células vivas, junto con un implante liofilizado, esto para que sea una triple terapia, para poder favorecer así la regeneración de un paciente diabético, más si el paciente ya comienza con estragos o comienza con dificultades, tomando en cuenta ya el riñón o tomando en cuenta las deficiencias que se lleguen a presentar. Muy bien. Bueno, el paradigma parácrino, que son los mecanismos que mencionan los mecanismos de acción de las células madres. Afirma que los beneficios de las células madres se deben a aquellas células que estimulan el mecanismo de autorreproducción. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tengo una célula madre o yo tengo un órgano, propiamente este órgano ya con alguna deficiencia, pues él va a comenzar a liberar factores de crecimiento para su autorreparación. Recordemos que todos los órganos tienen un proceso de autorreparación para preservarse y mantener el tejido revitalizado. Si yo puse una célula madre, pues por ende va a comenzar a viajar por el torrente sanguíneo. Si yo la puse intravenosa, va a comenzar a trabajar por el torrente sanguíneo y llegar al órgano diana, porque ese órgano está estimulando sus propios factores de crecimiento, donde se va a implantar parte de ella y comenzar a madurar y elevar las funciones de las células nativas y del tejido. Esto precisamente para mejorar esta última, que es su función. Lo que quiere siempre el órgano o lo que quiere siempre la célula específica es recuperar su funcionalidad.
Las células madres se aplican acompañadas de factores de crecimiento plaquetarios, como ya les había dicho, ya que las plaquetas son una auténtica fábrica de producción de moléculas que potencian la regeneración del tejido. Aquellos alumnos que han tomado conmigo PRP y les he hecho mención de esto, pues ahora ya pueden entender mucho más cómo es el proceso regenerativo de una célula. En este caso, si yo potencializo una célula madre con plaquetas, pues mucho mejor. Ya que las plaquetas, ya les dije, tienen la fábrica de reproducción y regeneración. Se dice que las plaquetas tienen la capacidad de poder reproducir o de poder regenerar hasta en su interior contienen más del 75% del genoma humano reconocido. Tienen un ARN mensajero. Bueno, después del trasplante de las células madres, inicia un proceso llamado homing, que se refiere a la retención de las células madres en la vascular del tejido blanco y posterior migran tras endotelial. Dicho proceso involucra un paso inicial denominado rolling, en el que las células madres ruedan a lo largo de las vénulas postcapilares hasta que se enganchan a las células endoteliales vasculares, de ahí se adhieren a él y transmigran al sitio blanco. Ya les dije por qué van a transmigrar, porque el sitio blanco está pidiendo que lo ayuden, está pidiendo a gritos, necesito ayuda, pero el cuerpo no tiene la capacidad porque ya hizo todo lo que tiene. Pero si tú le das un plus, que es una célula madre, entonces a un paciente diabético lo vas a favorecer mucho en la actividad pancreática. A un paciente con Alzheimer lo vas a recuperar muy rápido. Bueno, no recuperar, sino a evitar que se siga degenerando. A un paciente con la EPO, que es enfermedades pulmonares obstructivas, que es por ahorita que está muy común por el SARS-CoV-2, o los pacientes asmáticos, o los pacientes que tienen una carga genética pobre. Quiere decir que pacientes pediátricos que tienen muchos problemas tuvieron sufrimiento fetal o algún otro tipo de sufrimiento, otro tipo de características, pues les puedo ayudar muchísimo a estos pacientes debido a que les aplico células madres. Bueno, entonces, llegan hasta ahí. Van a ser guiadas por los mediadores biológicos, tipo quimiosinas, citocinas y moléculas de adhesión. Ya en su nicho, las células madres interaccionan con otro tipo de células, con la matriz extracelular y liberan factores que reducen el daño local y recuperan el funcionamiento normal del tejido. Entonces, esta es la forma de trabajo de una célula madre, ¿sí? Yo entiendo que ustedes tienen la inquietud de conocer más, pero es un seminario, solo lo que estamos haciendo aquí es que ustedes sepan que hay mucho más que hacer con nuestros pacientes, no nada más quedarnos en lo convencional. Para que esto funcione, estas células madres funcionen mucho mejor, pues podemos hacerle al paciente mucho más terapéuticas. Estas terapéuticas de cambiar el código de la célula es lo que hace la terapia neural. Si yo le pongo a mi paciente terapia neural y le pongo células madres, excelente, porque yo cambié el código celular, cambié la polaridad de la célula enferma y la recuperé. También así es excelente que yo a mis pacientes que les pongo células madres antes y después de la implantación de la célula madre, pues le ponga ozono con el objetivo de disminuir el estrés oxidativo. Ese estrés oxidativo que comenzó a liberarse y que está haciendo que mi paciente enferme mucho más rápido. También puedo ayudarme de la acupuntura, ¿sí? La acupuntura, como todos saben, pues también ayuda a modificar la célula, ¿sí? A modificar la célula. Y sobre todo, pues, una buena nutrición a mi paciente para que esa célula madre que se la puse con objetivos médicos pueda hacer así su función adecuada. Pero no queda atrás que también las células madres las puedo utilizar en la parte estética, ¿sí? Pero muchos de los pacientes dicen, yo desde mi punto de vista que me dedico más, que la parte médica, tengo pacientes donde me dicen, ¿cuánto me costaría ponerme células madres en la cara? Yo digo, mira, unas células madres están alrededor
van desde los 7,000 hasta los 50,000 pesos. Si te quieres poner 7,000 pesos en la cara, adelante, pero yo creo que lo mejor es que te pongas los 7,000 pesos en tu cuerpo para que recuperes tus funciones adecuadas y ya más adelante, si quieres, podemos hacer una combinación con plasma rico en plaquetas y un poco de células. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería una forma de cómo podemos tratar a nuestros pacientes ya con los avances de la tecnología, estos avances de la medicina regenerativa. Hasta aquí llegamos entonces con la clase o con el seminario de células madre. Es mucho más, es un mundo muy grande, ¿sí? Aquí tenemos parte de la bibliografía donde fue extraída. La clase. Bueno, vamos a empezar con una sesión de 15 minutos de preguntas y respuestas. Uno a la vez, por favor, para que podamos nosotros darles y bueno, más bien pueda ayudarlos con algunas dudas que quedaron presentes. Solo denme un segundo para tomar un poco de agua. Levanten la mano, ahí en sus funciones de su celular o en su computadora tienen una función donde le asoman una manita y yo puedo darles la palabra de forma ordenada. Adelante, primera pregunta. Van a ser 10 preguntas, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Levanten su manita para poderles dar la... A ver, aquí tenemos en el chat. Miguel, adelante. Abre tu micrófono y me puedes preguntar, por favor. Bueno, ¿puedo preguntar? Claro, adelante. Mire, a mí me interesa. Yo tomé clase con usted de plasma enriquecido hace como 3 o 4 años, no recuerdo. Pero yo estoy aquí en Veracruz y pues tengo la diabetes y me interesa hacer un protocolo para mí sobre células madre o implantes de células de placenta. ¿Qué me puede decir? Claro. Miren, aquí el protocolo más adecuado sería checar tus niveles de glicemia, tu glicemia, y de acuerdo a eso podemos desarrollar ya un protocolo propiamente. Podría ser, más bien es con células madres mesenquimales vivas. Tendríamos que ver cuántas te vamos a implantar, cuántas te vamos a poner, porque esa sí tiene características de acuerdo a la diabetes que presentas. ¿Cómo están los niveles? Y entonces, tocando ese tema, yo te mandaría, ¿sabes qué te voy a decir? Te voy a implantar 1 o 2 gramos de células madres, y te voy a poner 10, 15, 20, 30, 50 millones de células intravenosas, junto con los factores de crecimiento que requerimos. Ok, yo soy químico, pero bueno, todas esas terapias son nuevas, entonces yo sé que sí funcionan. No sé qué tan estandarizadas están, pero siempre procuro probar en mí antes de todos los demás. Claro, de hecho yo te puedo decir, yo soy un paciente post-COVID, estuve ya al punto de, bueno, no me entubaron porque yo no lo quise, pero yo era candidato para entubar, me puse ozono, me puse células madres, y te puedo decir que al cabo de una semana yo ya estaba saturando a 96 con una frecuencia cardíaca de 86. Ok, sí. Entonces, y trabajó en órgano diana. Entonces, eso es a lo que voy. Sí hay un estándar celular. Con el laboratorio que yo trabajo tengo muchos años y mis pacientes han tenido beneficios excelentes. Esos beneficios excelentes que he obtenido con mis pacientes. Ok. Y para saber sobre los protocolos, ¿cómo le hacemos? Yo sigo tomando clases ahí con ustedes en la Escuela Latinoamericana. Ajá. Pero pues no sé si se habla con usted o va a dar algún curso. Sí, vamos a dar un curso de un taller, básicamente es un taller de células madres, ¿sí? Sí, ok. Nosotros estaremos comunicando con ustedes, de todos modos, dejen sus datos, pasen sus datos a su vendedor con el que están o manden sus datos al correo de la ESI
para que podamos nosotros llegarles a darle la información de cómo van a estar el contacto para así poder dar un curso ya extendido y poderle dar protocolos para los que ustedes me están preguntando. Ok, ¿Sí? muy bien, sí. Sí, sí. Adelante. ¿Alguien más? Ana, adelante. Ah, mi pregunta era si en el paciente con cirrosis hepática pudiera haber una mejoría. Sí, el paciente con cirrosis hepática puedes favorecer mucho la función hepática. Solo hay que ver qué tanta lesión hay en el parénquima de hepático, qué tanta lesión hay, pero sí puedes favorecer mucho. Recuerda que es uno de los órganos principales que puede regenerarse, es el hígado. Entonces sí puedes ayudarlo mucho, no solo hay que ver cuál es la causa de la cirrosis hepática. ¿Sí? Bueno, yo tengo una persona y es por hepatitis B. Ok. De hecho, sí lo puedes aplicar. Una de las características importantes que tiene el plasma junto con las células madres es que propiamente tienen actividad antimicrobiana. Entonces, si quedó por ahí quedó alguna lesión o alguna consecuencia de la hepatitis B, sí puedes aplicar células madres. Otra, ¿en dónde conseguirlas? O bueno, ¿cuál es el precio? Mira, los costos oscilan entre, a nivel médico, porque esto todavía está muy cerrado, solo la venta es médica, pero a nivel médico oscila entre los 3,500 hasta los 30,000 pesos, dependiendo la acumulación o qué tantas células tienes, ¿sí? Pero voy a ver si puedo pasarles mi contacto. Ahorita voy a preguntar aquí con mi jefe, o si no, directamente se comunican a la escuela y nosotros podemos darles una pauta a aquellos que no sean médicos. ¿Sí? Ok. Bueno, gracias. De nada. Rosa, no, Miguel, no te puedo escuchar, no sé si ahora sí puedas hablar. Alguien que tiene aquellos que no sean médicos. Ahora sí, a ver. Gracias. De nada. No, Miguel, no te puedo escuchar, no sé si ahora sí puedas hablar. A ver, amor, estoy aquí. Alguien que tiene aquellos que no sean médicos. Ahora sí, a ver. Gracias. De nada. Hay una persona que su nombre dice iPhone. Adelante, si puede hablar. No, Yo, doctor, puedes hablar. en una persona sana, ¿qué tipo de células madres se implantan? Alguien sano, solo podemos poner dos formas, ya sea las células vivas mesenquimales de 10 millones o el implante, esos dos, no se le pone juntos, se le pone por separado. Como es sano, con 10 millones tiene, o con un implante de placenta, con esos podría ser. Eso es para la actividad reológica. Ok. Bueno, le comento esto porque a un paciente le pusieron 2 implantes. Está sana, entre comillas. Aparentemente sana. Pero ahorita, sí está como en un trastorno de ansiedad. ¿Sería conveniente ponerle ozono o dejar que hagan su función sus implantes? No, ponle ozono porque ella tiene esas crisis de ansiedad debido a un estrés oxidativo que tiene, que aparentemente es sana, pero yo creo que hay por ahí un trasfondo. La célula madre lo que está haciendo es destapar el trasfondo y lo que tú vas a hacer es con el ozono disminuir el estrés oxidativo y favorecer que este paciente tenga sus células madres funcionen de forma adecuada. O también este paciente sería adecuado tratarlo con acupuntura o terapia neural. Ok, doctor. Muchas gracias. De nada. ¿Una pregunta más? Tere. Hola, habla Salvador. Dime, Salvador, adelante. Sí, gracias. Oye, esto ojalá no lo puedas hacer llegar, porque yo estaba con la duda de si se puede aplicar, al mismo tiempo que estás aplicando el implante de placenta, se pone también el PRP o se combinan. ¿Cómo es? Aquí no entendí bien esa parte, disculpa. De hecho, se pueden combinar en un estudio, en varios estudios, uno de los artículos
En varios estudios se sugiere y se menciona que si tú combinas las células madres con factores de crecimiento, que son las células plaquetarias, le vas a dar y vas a favorecer que el implante genere mucho más rápido su división y llegue más rápido al órgano diana. Entonces vas a potencializar el efecto de la célula madre. Muchas gracias. Bueno, la última pregunta. Ana, ¿ya Sí, preguntaste? bueno, no, me había dado paso y preguntó la persona anterior. Ah, Tere, adelante. Mire, tengo una cuestión. Yo estoy comenzando con esto de la acupuntura y todo esto. Me interesó el tema y pedí que me anexara. Mi pregunta es porque tengo un familiar ya de 80 años que está algo delicado en el hospital. Y el problema es cuestión pulmonar. Ha estado reteniendo, bueno, tenía líquido en los pulmones. Ahorita sí la mantienen en el hospital. Me interesó el tema. Mi pregunta es, ¿a ella se le pueden aplicar células madre? ¿Qué patología tiene? Pero sí me gustaría saber si se puede hacer, si tiene, pues vaya, sí me puede ayudar para yo poderme comunicar con ustedes y tratar de resolver esto. Claro, sí. Nada más recuérdame qué patología tiene, no te escuché. Es cuestión pulmonar. A ella, una infección le llenó un pulmón de líquido. Se lo extrajeron, pero volvió a tener el mismo problema. Después fue paciente COVID, en el mismo hospital se contagió. Muy bien, sí te podemos ayudar. Para poderla operar. Sí te puedo ayudar, Tere, con mucho gusto. Si gustas, comunícate a la clínica de la escuela y que te pongan en contacto conmigo y ya podemos platicar, ¿sí? Lo que pasa es que ya me vinieron a decir que ya se terminó mi tiempo. ¿Sí? Bueno, chicos. Ok, no. Muchísimas gracias. Mi duda estaba que tengan excelente día, excelente tarde. Los veo, a los que ya conozco los veo pronto, a los que no conozco espero verlos. Y estén en contacto para aquellos que les interese el taller de células madres. Que tengan excelente tarde. Muchas gracias de parte de Salvador. Hasta luego. Espero les haya gustado. Gracias, Doc. Estuvo muy bueno. Gracias. Muchas gracias, Vic. Bye. Gracias. Muchas gracias.